El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Estamos hoy, en este viernes anterior a Semana Santa, donde en muchos lugares se celebra la Virgen de Dolor, la Virgen de los Dolores. Y pues en algunos misales se coloca hoy la posibilidad de poder celebrar la Virgen de los Dolores, y en otros, en este caso en el mío, no tienes esa posibilidad, ¿no? Y cuando no tienes posibilidad de hacer algo que para ti consideras que es importante, te quedas un poco perplejo. Te quedas diciendo: ¿y qué hago? ¿Hago la misa esta o hago la misa la otra? ¿O hago dos misas, una detrás de otra, y entonces cumplo las dos cosas? Y yo creo que tenemos que aprender una cosa que es muy importante en nuestra religión, la religión católica. Católica es una palabra griega que significa universal. Y universal significa que el mensaje de Dios nuestro Señor a través de nuestro Señor Jesucristo se ha adaptado a lo largo de la historia a distintas culturas, a distintas regiones, a distintas formas de pensar. Muchas veces cuando hay esos cambios y esas adaptaciones, existen problemas. Nosotros vemos esos problemas que ocurrieron en las primeras comunidades cristianas si leemos los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo estaban ahí en una oposición y en una dificultad bien grande sobre qué es lo que había que comer. ¿Qué es lo que había que comer? Si podías comer esto, no podías comer lo otro. Gracias a Dios, como el catolicismo y el cristianismo y el mensaje de Cristo es adaptativo, eso permite que los que comemos jamón no tengamos problema. Jamón serrano, por supuesto, ¿no? Porque jamón en dulce, el blanquito ese, no es tan bueno como el otro. Porque en aquella época era un pecado de los pecados comer jamón, ¿no? Porque venía del cerdo, porque pues era impuro, por todas las cosas, por todo lo habido y por haber. Entonces, pues era un problema ese, el de la comida, ¿no? El qué comías. Y ahí vemos discusiones fuertes que hay, ¿no? Pero discusiones fuertes que hay, por ejemplo, entre San Pablo y San Pedro, ¿no? ¿A quién bautizabas, no? Porque venía el Espíritu Santo
y bautizaba a gente que era impura, no eran los judíos, eran los paganos. Y entonces, pues ¿qué? ¿Los bautizamos o no los bautizamos? Porque es que no cumplen la ley, no son circuncisos. Y pues ahí vemos nosotros en el Nuevo Testamento como dicen, si el Espíritu Santo los ha bautizado, ¿quién soy yo para no bautizarlos con agua? Para darles el bautismo. ¿Quién soy yo? Y entonces es una adaptación la que va haciendo el cristianismo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para adaptarse y para poder penetrar las distintas formas de pensamiento, culturas, civilizaciones, donde ha ido Él penetrando. Y cómo ha purificado esas culturas, ha quitado lo malo, ha dejado lo bueno, y muchas formas de expresión, pues en algunas partes de la tierra resultan muy aceptables, y en otras partes no las acabas de entender. ¿Y por qué digo eso? ¿Y por qué lo hago teniendo en cuenta de que hoy es la Virgen de los Dolores? Porque en uno de los concilios, que es un concilio muy discutido por muchas partes dentro de la Iglesia, por algunas partes, muchas es demasiado, por algunas partes dentro de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II, pues hubo una serie de decisiones para intentar adaptar al momento en que se estaba abriendo, los años 60, un mundo convulsionado, cómo adaptar el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí hubo una serie de decisiones que no fueron adoptadas y no fueron aceptadas por todos. Algunos se rebelaron grandemente y consideran que el Concilio Vaticano II es herético y consideran que algunos de los papas que han intentado pues llevar a cabo y actualizar el Concilio Vaticano II, pues no son legítimos. Empezando por Pablo VI, el cual sufrió mucho, continuando con Juan Pablo II, después continuando con Benedicto XVI y por supuesto al Papa Francisco pues con muchísima más fuerza lo atacan, ¿no? Hoy, porque es el que está como Papa ahora, ¿no? Pues los otros ya no están. Y sin embargo, la Iglesia, ¿qué ha dicho? La Iglesia ha hecho santo a Pablo VI, la Iglesia ha hecho santo a San Juan Pablo II. Muchas veces nosotros tenemos que saber adaptarnos. Si queremos vivir el cristianismo en su identidad, en su profundidad, no nos podemos quedar solamente con la ley. Tenemos que ir al espíritu de la ley. Y cuando nosotros realmente estamos en el espíritu, sabemos hacer las excepciones. Todas las mamás tienen reglas en su casa, pero todas saben cuándo puede haber una excepción. Todas. No pierden el espíritu, pero sí saben hacer cumplir el espíritu de la ley, lo que se hace, ¿no? La comida, pues el bañarse, pues tienen que bañarse, tienen que estar limpios. Pero hay algunas veces que hacen excepciones. ¿Por qué? Porque están seguras, porque lo que buscan ellas es el bien de sus hijos, no el que cumplan ciertas normas. Las normas están al servicio del niño o de la niña, no el niño y la niña al servicio de las normas. Y nosotros eso también tenemos que saber hoy vivirlo en el cristianismo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque seguimos estando en pandemia. ¿Quiénes son los que van a vivir mejor la Semana Santa? Aquellos que vayan y que estén dentro de ese 30% y puedan ir a sus actividades religiosas presenciales. ¿Son esos los fieles? ¿Son esos los que vamos a tener que decirle y ponerles incienso? ¿Quiénes son los que van a vivir con profundidad la Semana Santa? Hoy el Papa, en su Twitter de hoy, entre otras cosas decía: el ayuno, el vivir el ayuno, el hacer el ayuno, hace que seas pobre y que vivas entre los pobres. Tú no eres pobre, a lo mejor, tú tienes una buena casa, tienes una buena entrada económica, tienes seguro social, puedes pagar el colegio, aunque tus hijos no vayan al colegio y mantengan todas las sillas y salones incolumes, porque como la gente no va, todo es por internet.
Pero ser pobre no es no tener dinero. Ser pobre, en esto que está diciendo el Papa, es tener ese espíritu de dejar de tener cosas que podrías tener simplemente por hacerte solidario con. Entonces, ¿quién es el que va a vivir mejor la Semana Santa? Esas señoras y esos señores ya mayores, pienso en mi mamá, que estará ya en su casa y que pues no va a salir, porque ella no es muy dada a salir en estos momentos. Y todo lo ve a través de la televisión, o de su hijo, yo, o del gran padre que a ella le encanta, que es un padre ahí de Cataluña, que dice, ¡ay, qué bien habla! Es que habla tan bien. Y yo digo, ¿y prefieres a ese padre a tu hijo? Y dice, bueno, prefiero a los dos, tú eres mi hijo. Bueno, pues ahí. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer, estimados hermanos, en esta Semana Santa para vivir la Semana Santa con profundidad, para unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para vivir ese Jueves Santo, ese día de la institución de la Eucaristía? ¿Quién va a vivir mejor el día de la institución de la Eucaristía? Aquellos que están en una iglesia. Si podemos, lucha, pero si no puedes, vive el Espíritu. Vive el Espíritu de Jesucristo. Vive lo que nuestro Señor Jesucristo nos pidió y nos mandó. Yo creo que tenemos que saber adaptarnos a estos momentos de pandemia donde las cosas no son como normalmente nosotros las vivíamos, para seguir viviendo el precepto del amor, para seguir viviendo el precepto de la misericordia. A lo mejor no podrás hacer muchas cosas porque no puedes lavar los pies, ni puedes que te laven los pies allí, porque han suprimido ese signo del jueves, ¿no? Pero ¿acaso no podemos nosotros vivir el espíritu de la ley? El espíritu de ese símbolo, el espíritu de ese signo, que al fin y al cabo no es lavar los pies, es ser servicial, es entregarte a tu hermano. No podrás a lo mejor hacerlo pues en alguna de las múltiples tareas que hay en la casa para vivir ese mismo signo hoy en tu casa porque no vas a poder ir a la iglesia. Tenemos que ser creativos para vivir el Evangelio. El Evangelio y el ser cristiano no es cumplir leyes. Sí tenemos que cumplir ciertas normas y mandamientos, pero el espíritu cristiano tiene que saberse adaptar a las circunstancias, sin perder el contenido, pero viviendo ese contenido en la circunstancia que tú tienes. ¿Cuántas personas aún salen a cuentagotas de sus casas y pueden vivir el espíritu de la Semana Santa en sus casas? A lo mejor no besarán la cruz, pero con su vida están haciendo de su vida una cruz. Una cruz no porque crean y les guste el sufrimiento, porque si a ti te gusta el sufrimiento, eres una masoquista, un masoquista. A nosotros no nos gusta sufrir, evitamos el sufrimiento, aceptamos el sufrimiento unidos a Jesucristo, para unirnos nuestros sufrimientos con los sufrimientos de Cristo por la redención del hombre, por la redención de la humanidad. Por eso aceptamos y vivimos y hacemos algunos sacrificios, no por el sacrificio en sí, sino porque en él descubro a Cristo. Esa vigilia pascual, si puedes ir a una iglesia y puedes llevar la vela, pero si no puedes, claro que puedes encender la vela en tu casa, claro que puedes vivir con gran profundidad el misterio de la resurrección, de que Jesucristo es luz para ti, para tu casa, para todos los que te rodean. Eso es lo que nos ha enseñado el cristianismo, eso es lo que nos han enseñado tantos hombres y mujeres santos que a lo largo de la historia son esos fundadores de congregaciones que han sabido adaptar el mensaje de Cristo al momento. San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Calcuta.
Cada uno de ellos ha intentado vivir el Evangelio y llevarlo a la realidad en su circunstancia. San Juan de Dios, el de los hospitales, Cotolengo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo viviré mejor la Semana Santa? Hoy que estamos encomendándonos a la Virgen, porque empieza para muchos hoy la Semana Santa, la Virgen de los Dolores, y empiezan procesiones, ¿no? En Andalucía, que deben estar todas prohibidas, pues empezaban ya las procesiones, ¿no? Hoy en el pueblo, en la ciudad, perdón, de una de mis abuelitas amiga, Pilila, en Popayán, hoy es un día grande, es un día top. Porque hoy empieza por todo lo grande la Semana Santa. Hacen procesiones que parecen mejores que las andaluzas. Allí, en una ciudad pequeñita allí de Colombia. Hoy que estamos viviendo esta festividad, Virgen de los Dolores, y que no la hemos celebrado, pero que en el corazón la vamos a celebrar, y que de hecho al final de la misa, durante la pequeña adoración que tenemos, ahí pues voy a terminar con la oración a la Virgen Dolorosa. Bueno, ¿cómo puedo vivir yo el cristianismo en tu circunstancia? ¿Cómo puede vivir el cristianismo la persona que está con COVID encerrada en intermedia o en el que sigue después de intermedia, que es el intensivo? El medio intensivo y el intensivo. Esos amigos que tengo que me están pidiendo que rezar, que algunos les he nombrado y otros muchos no los he nombrado, pero que están en mi corazón. ¿Cómo viven ellos el cristianismo? Aceptando su situación, viviendo con esperanza, poniendo su corazón en Dios nuestro Señor. ¿Cómo vivimos tantos que están encerrados? ¿Cómo vivimos aquellos que vienen aquí y pueden estar en misa? ¿Cómo vienen? ¿Con qué disposición vienen? No es el hecho de venir y estar aquí lo que te hace mejor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo vivimos esta Semana Santa? Estimados hermanos, estamos en el viernes. La Virgen, hoy es un día, ayer era el Día de la Virgen de la Anunciación. Mañana es sábado y también es el Día de la Virgen. Y hoy tenemos también otra festividad del Día de la Virgen, ¿no? Si nuestra devoción a la Virgen es así top, tendremos que haber hecho misa de la Virgen ayer, hoy y mañana. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que tenía en el corazón la Virgen hoy, viernes, cuando veía que su hijo iba a entrar a Jerusalén? Esos sentimientos son los que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Así es como tenemos que vivir y prepararnos para esta Semana Santa. Aquellos que pueden asistir a las celebraciones, bendito sea Dios. Pero no solamente ves físicamente, sino que prepara tu corazón espiritualmente, intensificando tu vida de oración, intensificando tu ayuno y sobre todo intensificando tu limosna, tu corazón que ame y que se entregue a los demás, tu caridad cristiana. Vivamos con ese espíritu la Semana Santa. Todos podemos vivir esos tres elementos que nos propone la Iglesia, o fuera, en la calle, o en tu casa. Que Dios nuestro Señor nos ayude a profundizar y a vivir esta Semana Santa, a poder morir con Cristo para poder resucitar con Él. Que así sea.